Hola, mi nombre es Diana Solórzano y soy la psicóloga de la Escuela San Esteban Diácono. Hoy vamos a hablar acerca de la dislexia y cómo esta afecta en el rendimiento escolar. Empecemos. Lo primero que haremos es definir qué es la dislexia. Es un trastorno del neurodesarrollo específico del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cerebro nosotros tenemos una zona que se encarga especializadamente del lenguaje. Cuando esta zona no ha tenido una maduración cerebral adecuada, entonces se pueden presentar dificultades para leer, para escribir y para poder comprender un texto o hasta un diálogo. Existen diferentes comentarios, mitos y verdades acerca de la dislexia. Por ejemplo, sí es verdad que la dislexia es hereditaria. Definitivamente cuando un niño es detectado con dislexia, se recomienda que sean evaluados también los padres y hasta los abuelos. Una vez que ha sido detectada la dislexia, entonces es importantísimo que se empiece el proceso terapéutico, porque no es algo que se le vaya a quitar, pero sí es algo que va a poder mejorar notablemente con las terapias. Tampoco es algo que le ocurra solamente a las personas que escriben con la mano izquierda, que son zurdas, sino que también se las pudiera presentar a las personas que escriben con la derecha, que son los diestros. No es algo que se contagie, no significa que porque me voy a juntar con una persona, un niño, una niña o un adulto que tenga dislexia, también me va a pasar a mí. Ni mucho menos tener dislexia lo vuelve menos inteligente que las demás personas. ¿Cuáles son los síntomas que pudiéramos nosotros observar en otras personas o en nosotros mismos para poder determinar si existe algún factor de dislexia? Lo primero es la dificultad para poder comprender un texto. Es un rasgo importante para poder definir, pero no es que si un niño muy pequeñito le cuesta mucho comprender, significa que ya tiene dislexia. Esto es un factor que se va a poder determinar entre los 6 y 7 años en adelante, porque es ahí cuando ya han pasado el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y de la comprensión lectora. Entonces de esa manera nos podemos dar cuenta si definitivamente es o no una dislexia. Antes de eso todavía no. Ahora, las personas con dislexia tienden mucho a confundir la izquierda con la derecha y viceversa. También les cuesta retener información memorizada como nombres, fechas en especial. Deletrear es muy complicado para la persona con dislexia porque no logran ubicar la posición adecuada de algunas palabras. Asimismo, omiten o agregan letras dentro de algunas palabras. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Les voy a dar un ejemplo. Si una persona con dislexia quisiera leer o escribir la palabra calendario, es muy probable que lo lea o que lo escriba como candelario o clandelario, cambiando de posición o cambiando muchas veces en este caso hasta la definición. Es muy común en las personas con dislexia que cambien la letra P por la Q o la letra B por la letra D, porque para ellos la visualizan o la comprenden como que fueran iguales. Les es muy complicado y por eso tienden a cambiarla. Ahora, todas estas situaciones presentan tres principales problemas. El primero es el bajo rendimiento escolar, porque cuando tanto los progenitores, los padres o los representantes o los docentes no han podido determinar o detectar esta situación a tiempo, a veces la misma sociedad puede etiquetar a los niños como que son flojos, como que no quieren estudiar o como que no pueden o que son menos inteligentes, etcétera, lo cual no es correcto porque pudiera ser esta situación o algún otro trastorno asociado del aprendizaje. Toda esta situación también afecta a las relaciones sociales, las vuelve más complicadas. ¿Por qué? Porque por lo general los niños cuando observan que a otro niño le llaman la atención, que de pronto les etiquetan, como lo mencioné anteriormente, pues dicen, no, no me voy a juntar porque es vago, no presenta, siempre los profesores le llaman la atención. Por eso es muy importante que nosotros, los representantes, los adultos, podamos conversar también con los niños y que los niños que estén viendo este video también puedan aprender acerca de la dislexia. ¿Por qué? Porque no debemos de rechazar a las personas con dislexia, sino al contrario,
Si conocemos acerca de esto, pues pudiéramos ayudarle a poder copiar, si no copia rápido, si no puede leer, darle su tiempo adecuado y no darle un factor solamente de rechazo. Ahora, el rechazo que a veces se le da a las personas con dislexia o esta discriminación puede afectar, es más, sí va a afectar en el autoestima. ¿Por qué? Porque va a hacerle sentirse muy inseguro o menos capaz que otras personas. Ahora, hay otros trastornos que también son asociados a la dislexia. Hay uno que se define como discalculia, que es básicamente lo mismo que ocurre con el lenguaje, pero se produce ahora de manera numérica, y a eso lo definimos como discalculia. Aquí les he puesto una imagen para que ustedes puedan observar estos otros trastornos que también se pudieran presentar que vienen asociados con la dislexia, que son la disortografía, que es cuando la persona no logra comprender las reglas ortográficas, le es muy difícil ponerlas en práctica, y asimismo la disgrafía, cuando la moldura de las letras no tiene la definición correcta, sino que son un poco más dispersas, un poco más rectas, más rígidas. Hay algunas personas que pudieran mal diagnosticar también la dislexia, porque la pudieran confundir con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, lo que se conoce como TDA o TDAH, porque tiene factores muy similares, como que se distraen con facilidad, no pueden memorizar la información, entre otros factores más. Entonces es un poco similar, pero hay pruebas especializadas para detectar la dislexia, y de esa manera los profesionales correctos para poder tener este diagnóstico somos los psicólogos o los neuropediatras o los licenciados en terapia del lenguaje o los psicopedagogos. Son los principales que pudiéramos detectar y diagnosticar este tipo de situaciones. Entonces, finalmente, recuerda que con la dislexia se nace y nunca es tarde para empezar el tratamiento. Nosotros como institución tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil. Ahí les estoy poniendo mi correo electrónico para que este video, cuando sea visto por los representantes o por los estudiantes, y si hayan detectado alguna de este tipo de situaciones en los niños, entonces se puedan comunicar conmigo y podamos realizar y empezar el proceso de evaluación y la debida derivación como tal. Entonces, les envío un fuerte abrazo, nos estamos viendo en los siguientes